Buenas noches. Bueno, primero que nada me gustaría agradecer por la participación, el espacio que me han dado. Y bueno, pasaré directo a la ponencia que he titulado Afromexicanos, fotografía y estereotipos. Las siguientes reflexiones nacen de la necesidad de encontrar nuevas rutas visuales que ya no solo visibilicen, documenten, sino que aporten de manera concreta al movimiento afromexicano. Para ello, primero hablaré brevemente sobre lo que considero una fotografía colonial, para después complementar con la mención de algunas propuestas hacia el quehacer fotográfico que buscan ampliar la narrativa visual históricamente construida en cuanto a los pueblos afromexicanos. La invención de la fotografía coincide con el expansionismo neocolonial del siglo XIX. Así, durante la segunda mitad de este siglo y principios del XX, tanto museos como instituciones privadas o gubernamentales patrocinarán excursiones por esta América desconocida, enviando tanto etnógrafos como biólogos, minerólogos, zoólogos y desde luego fotógrafos. En algunos casos, estos viajeros fotógrafos estarán condicionados por un espíritu romántico, por una profunda curiosidad hacia lo exótico, heredera de la concepción del buen salvaje, y que le permitirá, siempre desde la distancia, acercarse por medio del género del retrato a la realidad social del país. Para otros fotógrafos, el afrodescendiente o el indígena no vendrá a ser sino solo parte de un paisaje, de una fauna o de un clima, que ante todo abrirá expectativas comerciales. Aquí podemos ver esta foto de 1920 de Hugo Bremen, La Cañada, donde más que un retrato usa a este niño indígena como escala humana. Lo usa simplemente para poder apreciar la magnitud del paisaje en contraste con el tamaño del niño, ¿no? La siguiente imagen es de Cruces y Campa y de los tipos nacionales, ¿no? Una de las formas más populares en cómo estas fotografías se reprodujeron y consumieron fueron estas tarjetas de visita o tipos mexicanos, tema nacionalista tratado antes por la litografía y el grabado, retratos que a manera de inventarios reúnen los distintos oficios populares. Se trata de una mirada de la burguesía sobre el otro, mirada que cosifica, generaliza y suprime al sujeto, presentándolo ya no como individuo, sino como representante de su clase, sometiéndolo a imperativos sociales vinculados con el poder. De esta época, quizá la práctica más violenta ya como fotografía colonial sea la fotografía antropométrica, la cual, como su nombre lo dice, buscaba medir y de este modo clasificar los cuerpos colonizados. Buscaba por medio de una pseudociencia legitimar la jerarquización de la sociedad, clasificando a los seres humanos por medio del concepto de raza. Estas representaciones de la antropometría encuentran su origen ideológico en los retratos de casta de la época virreinal, mientras que las imágenes de los tipos mexicanos lo encuentran en las litografías y grabados del costumbrismo de los siglos XVIII y XIX. Estas últimas, las imágenes del costumbrismo, vendrán a ser de alguna manera la materia prima de los estereotipos que aún hoy existen. Estos estereotipos en torno a las representaciones de afromexicanos serían y son, a grosso modo, el exotismo, la hipersexualización de los cuerpos, la fiesta, el ocio y finalmente la victimización. La fotografía contemporánea sobre los afromexicanos, si bien ya no se muestra tan agresiva, tan abiertamente cosificante como la fotografía decimonónica, sigue manteniendo una proclividad a repetir matizadamente estos mismos estereotipos. Esto lo sé porque lo he vivido desde mi experiencia como fotógrafo documental. Yo mismo he caído en estos estereotipos, de ahí la necesidad de pensar en nuevas rutas visuales. No quiero ser aquí una especie de inquisidor de la fotografía documental de los pueblos afromexicanos. Esta fotografía existe y debe de existir
porque sigue siendo una manera de visibilizar. Lo que quiero aquí es señalar la tendencia que tenemos los fotógrafos a repetir las mismas narrativas visuales que desde finales de los años 80 y principios de los 90 existen, cuando Maya Godet y Manuel de la Parra inauguraron la fotografía moderna del pueblo afromexicano. Estas fotografías fueron muy importantes en su momento, ya que fueron las primeras que visibilizaron al pueblo afromexicano desde una mirada estética. Estas fotografías fueron coherentes con su tiempo, fueron coherentes con las necesidades visuales de su momento histórico, hace ya más de 30 años. En este sentido, podemos decir que el movimiento político-cultural afromexicano, su diversidad de reivindicaciones, ha venido evolucionando justamente durante los últimos 30 años, mientras que la fotografía sobre los afromexicanos, sus recursos plásticos, temáticos, se han mantenido prácticamente intactos. Digamos que la fotografía se ha visto rebasada por el movimiento afromexicano. ¿De qué manera entonces podemos representar desde la fotografía al pueblo afromexicano sin caer en los caminos ya trazados por las y los maestros fotógrafos de los años 80 y 90? Y mejor aún, ¿de qué manera podemos hacer fotografías que incidan directamente en la lucha del pueblo afromexicano? Para tratar de responder esta pregunta, mencionaré brevemente 4 propuestas dentro del quehacer fotográfico que buscarán enriquecer la narrativa visual sobre el pueblo afromexicano. Estas 4 propuestas las acompañaré a su vez con imágenes tanto del artista visual contemporáneo Hugo Arellanes como imágenes de mi autoría. La primera propuesta es en torno a las temáticas. Y aquí podemos ver esta imagen de Arellanes que me parece maravillosa, ¿no? Simplemente existen otros temas sobre los afromexicanos más allá de las fiestas populares. Existen otros ámbitos de la vida de los pueblos afromexicanos que se están dejando fuera. Temas como el trabajo o la educación, así como la lucha de las mujeres, la diversidad sexual, las migraciones, los procesos identitarios, etc. La segunda propuesta es en torno a los géneros. Me parece muy importante como fotógrafos salirnos del género documental y de su etos realista, salirnos de su pretensión de verdad, para poder entonces comenzar a hablar de otros géneros fotográficos como el retrato de estudio y las implicaciones lúdicas, estéticas que éste nos puede ofrecer. Aquí les quiero mostrar una fotografía de mi autoría que realicé mientras hicimos una campaña junto a Carlos Aguilar, un artista visual. Hicimos una campaña independiente de afromexicanos rumbo al Censo 2020 y pues trabajamos fotografía de estudio con modelos de la comunidad de Coajinicuilapa, Guerrero. De igual manera me gustaría mostrarles esta imagen de Hugo Arellanes, pues también trabajando el retrato de estudio, y pues podemos ver que pues hay un intento por fotografiar de otra manera, ¿no? Desde el retrato de estudio. Otra propuesta sería pensar una etnografía de la representación visual. Con esto me refiero a la construcción de imágenes fotográficas a partir del diálogo con la persona retratada. Construir una imagen a partir de las subjetividades de los otros. Preguntarle al retratado sobre cómo quiere ser retratado. Y esto puede ser en términos de iconografía, de iluminación, de color, de composición, en fin, un trabajo en conjunto entre fotógrafo y fotografiado, que de manera dialógica, digamos, aligere la pesada relación de poder inherente al aparato fotográfico. ¿Cómo quieren verse? ¿Cómo quieren que los vean? Aquí quiero mostrarles esta imagen que trabajé en esta campaña independiente de Afromexicanos rumbo al Censo 20. Fue una imagen que justamente pude construir a partir de una dinámica dialógica con doña Petra, una señora de Coajinicuilapa,
Rápidamente les platico que yo quería poner a este joven Roberto, como aparece en la imagen, a superior izquierda, que tiene esta indumentaria como urbana, con su gorra de los Yankees. Y esta señora, doña Petra, me dijo, bueno, ¿y dónde queda Coajinicuilapa? ¿Dónde queda la tradición en la foto, no? Y pues de este modo adherí a la imagen de Roberto ya en su indumentaria de vaquero, que es una danza tradicional que él practica, ¿no? Finalmente, dentro de las 4 propuestas es la pedagogía de las artes visuales, que yo creo que es la más importante si queremos hablar de una fotografía decolonial, y se refiere a la apropiación de los medios de producción de imágenes por parte de los pueblos y comunidades afromexicanas. La educación sobre las artes visuales y la creación de imágenes desde la comunidad, desde la identidad, desde los imaginarios propios de los pueblos, es una ruta fundamental para comenzar a hablar de una fotografía decolonial. En este sentido, me gustaría regresar al trabajo de Hugo Arellanes, fotógrafo y activista afromexicano de Coajinicuilapa, Guerrero, que reside en la Ciudad de México. Él, desde la sensibilidad de un artista activista, nos ha dejado ya una muestra de esta mirada decolonial, que transgrede y expande la narrativa visual sobre los afromexicanos, al tiempo que nos hace partícipes de sus reflexiones sobre la identidad, alejándose de la palidez del género documental. Así, Arellanes nos lleva más bien a sus búsquedas de autor, de individuo, a la intimidad del artista que anuncia la buena nueva y que tras de un largo y denso sumergirse en las habitaciones más profundas de su sangre, a decir de Lorca, crea mundo y desde la universalidad del individuo alimenta los imaginarios visuales sobre el pueblo afromexicano. Esta imagen, este autorretrato de Arellanes me parece, muy novedoso. Yo creo que enriquece mucho a la reflexión sobre la fotografía afromexicana y pues yo admiro mucho el trabajo de Arellanes. Para finalizar esta ponencia y de la mano con la obra de Arellanes, me gustaría recordar el mito de la mulata de Córdoba, mito veracruzano de la época virreinal. La historia cuenta que tras ser apresada y encarcelada en la cárcel de San Juan de Ulúa y condenada a muerte por acusaciones de brujería, la mulata de Córdoba, en un acto de magia, huye de la prisión a bordo de un barco que ella misma dibujó con un gis en el interior de su celda. Alejándose de la prisión, perdiéndose en el horizonte que ella misma dibujó. De esta forma, la mulata de Córdoba se libera de su celda por medio de una imagen. Es la imagen lo que la libera. Usando este mito de metáfora, las reflexiones aquí presentadas buscan inscribirse dentro de los distintos esfuerzos de visibilización del pueblo afromexicano y de este modo hacer un uso ya de la fotografía como herramienta liberadora. Muchas gracias.